Muy bien. Muy buenas tardes, Arrastion, Lagun Guztioi. Buenas tardes a todas y a todos. Mi esker etortzeagatik atadia. Bienvenidos y bienvenidas, ¿no?, a este centro de interpretación y a este nuevo año 2022, Urte Berrión, chat, ¿no? Que menos que, ya que es la primera charla que organizamos en el ámbito de este nuevo año, en el ámbito de esta situación pandémica que estamos viviendo. Y es la primera vez en 19 meses y medio que tenemos la sala por encima, ¿no?, de lo que fue el aforo pandémico, no prepandémico, sino pandémico. De tal manera que es una alegría para el Centro de Estudios Ambientales, el organismo al cual pertenezco, el cual gestiona este equipamiento ambiental, una alegría en especial para mí como coordinador del espacio y sobre todo una alegría para nuestro ponente de hoy en día, que es Juan Adízaga, el cual creo que en muchas de las ocasiones, o para muchos y muchas de vosotros y vosotras, seguro que sobrarían las presentaciones. Sobrarían, porque al final Juan Adízaga, doctor en Biología por la Universidad de Navarra, es conocido por todas y todos nosotros como consecuencia de la trayectoria en el campo de la ornitología que tiene desde hace ya muchos años. Y cuando hablo muchos años, os puedo decir que yo a Juan lo conozco desde hace 16 años, involucrado por cualquiera de los proyectos relacionados con la investigación más pura, más científica, más dura en el ámbito de las aves, y luego también, como no, por ser el director del Departamento de Ornitología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y también director de la Oficina de Anillamiento de Aranzadi, que como bien sabréis muchas y muchos, es esa oficina decana dentro de lo que es el anillamiento en el Estado español. De tal forma que simplemente con estos detalles de pincelada de presentación, Juan, que menos que agradecerte que te hayas acercado hasta aquí y agradecerte tu énfasis, ¿no?, por llevar a cabo toda esa serie de trabajos. La cantidad de estudios de artículos científicos que tiene publicados es impresionante. No hay más que meterse en cualquiera de las páginas online de ResearchGate, ¿no?, para ver el amplio currículum de investigación que Juan tiene en su haber. Hoy está con nosotros porque quiere enseñarnos, ¿no?, quiere al final mostrarnos estos resultados que en torno al Atlas de Aves de la ciudad de Donostia ha podido completar el año pasado a través de una publicación donde reflejan las distintas especies de aves reproductoras de ese municipio y por qué ha conseguido, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, coaligar este trabajo en el municipio donostiarra y traérnoslo hasta nosotros, traerlos hasta la capital del País Vasco, hasta aquí, hasta Vitoria-Gasteiz. Y era una oportunidad, entonces, el poder invitarle a que viniera a comentarnos cuáles han sido los resultados de este trabajo realizado a lo largo de los 3 o 4 últimos años, ¿no? Igual me equivoco ahí, son más 3 que 4, pero bueno, me imagino más 4 que 3. ¿no?, que con el trabajo después posterior, ya no solo de campo, pues eso mismo se convierten en 4 años de trabajo arduo, de trabajo constante, en el cual ha contado no solamente con el equipo propio del Departamento de Ornitología, sino también con toda la serie de voluntarios y voluntarias que han podido participar y han querido participar en la realización de este presente atlas que hoy nos lo va a presentar aquí en Atadia. Yo desde aquí simplemente lanzo un cohete de salida, de iniciación, a este próximo trabajo que, de la mano de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se va a llevar a cabo en colaboración con el Centro de Estudios Ambientales y con todas las personas que quieran participar, que es poner en marcha el Atlas de las aves reproductoras del municipio de Vitoria-Gasteiz. Y es una alegría el poder obtener poder empezar a tener este trabajo, porque verdaderamente son ya casi 30 los años en los que se llevó a cabo ese primer atlas del municipio, y poder tener un segundo trabajo tantos años después y poder comparar qué es lo que hubo y qué es lo que hay, o qué es lo que no había y hoy hay,
pues seguramente que nos dé a los gestores de la biodiversidad del municipio, de los que gestionamos en definitiva la ornitofauna de esta ciudad y de su entorno, de su patrimonio natural, una visión diferente, no sesgada y actualizada. Y ahí es donde está la importancia de poner en marcha este nuevo atlas, porque seguramente nos sirva para tener una perspectiva mucho más actualizada de la situación en la cual se encuentran estas especies. Y encima, cuando hablo de ello, igual me adelanto a lo que Juan nos va a contar, no solamente lo vamos a enmarcar dentro de lo que serían una serie de cuadrículas de presencia y ausencia de las especies, sino también en el ámbito de las abundancias, de sus distribuciones. De tal forma que con los conocimientos adquiridos por Juan a lo largo de toda su historia de trabajo, seguramente podamos tener un nuevo foco o punto de interés para conseguir ver cuál es la situación en la que se encuentra la avifauna de nuestro municipio. Desde aquí ya simplemente lanzar, ¿no?, ese mensaje de invitación, digámoslo así, con el fin de que todas y todos aquellos y aquellas personas que os interese participar, que sepáis que tenéis las puertas abiertas, que sepáis que, en definitiva, por nuestra parte, por parte del Ayuntamiento y del CEA, estaremos encantados. Por parte de Atadia será otro hito más para conseguir forjar un octavo programa dentro de la red de ciencia ciudadana que desde el año 2013 tenemos abierta, y seguramente por parte de Aranzadi el poder poner otro eslabón más dentro de esa cadena del conocimiento a nivel de nuestra comunidad autónoma. Agradeceros vuestra presencia, como no, pero en especial a ti. Agradecerte que te hayas animado a estar con nosotros y, sobre todo, que te hayas animado a proponernos, ¿no?, la creación de este nuevo atlas, porque verdaderamente era lo que esperábamos. A nivel de gestión técnica muchas veces nos es difícil el poner en marcha estos procedimientos, pero cuando desde fuera se nos llama a las puertas con el fin de invitarnos a trabajar sobre ello, poniéndonos un proyecto sobre la propia mesa, pues verdaderamente que desde las altas instancias, desde nuestros directores, el que lo hayan aceptado, pues pone un poquito más el punto de mira en la necesidad, en cómo ven ellos al final la protección y la conservación del medio ambiente. En este caso quería decir el interés por ello. De tal forma que es para todos una alegría el poder lanzar y comentar de momento en petit comité que lanzamos esta iniciativa. Gracias, Juan, y te cedo la palabra. Pues gracias, Gorka, y bueno, gracias por la presentación. Es mi primera charla desde que empezó la pandemia. Yo creo que bueno, he tenido alguna recientemente a finales de año cuando presentamos el Atlas de San Sebastián, pero vamos, en casa hay pocos, ¿no? O sea que es para mí también un placer y un honor pues poder estar hoy aquí con vosotras y vosotros y hablaros de esto, ¿no? El titular, bueno, pues ya está, es que hemos propuesto hacer un atlas de aves nidificantes en el municipio de Vitoria-Gasteiz en base a la experiencia pues, que hemos ganado en estos 4 años de trabajo que desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en colaboración con otras entidades, como veréis, pues nos ha llevado a publicar el Atlas de aves nidificantes de San Sebastián. Entonces, bueno, yo os voy a hablar voy a resumir un poco cuál ha sido la experiencia en San Sebastián y cómo eso pues luego nos ha dado pie en colaboración ¿no?, planteando una colaboración con el CEA y con Ataria pues para hacer el Atlas de Vitoria. Gracias, Gorka, entonces pues por la oportunidad en fin, de contar esta experiencia y bueno, y abrir esa puerta, ¿no?, esa ilusión que yo creo que ya tenemos por lanzarnos a hacer ahora un atlas de aves nidificantes a escala de municipio en Vitoria, ¿no?, que al final es pues la bandera verde de Euskadi, ¿no? Si hay un municipio, si hay una ciudad, ¿no?, verde en Euskadi, pues esa es Vitoria, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues también entendíamos que Vitoria no se puede quedar atrás, no puede perder este tren, ¿no?,
en cuanto a tener pues un atlas de aves nidificantes moderno, un atlas entendido pues como se entienden y se hacen hoy los atlas de aves nidificantes, ¿no? de la década en la que estamos ya. Entonces, si os parece, pues empiezo ya con la presentación. Si en cualquier momento alguien quiere, en fin, comentar algo, hay alguna duda, algo que no queda claro, pues por mi parte no hay ningún problema en que me interrumpáis, ¿eh? No hace falta necesariamente esperar hasta el final. Sí, eso es. Muy bien. Bueno, pues si os parece, por hacerlo un poco más dinámico, me levanto y vamos allá, ¿no? Bueno, históricamente o tradicionalmente los atlas de aves nidificantes se solían plantear a grandes escalas geográficas, normalmente a escala estatal, a escala de país, ¿no? Incluso a escala continental. En lo que nos toca a nosotros, en lo más cercano, pues bueno, todos conoceréis seguramente el Atlas de Aves Reproductoras de España, que justamente ahora va a salir el nuevo Atlas. Este Atlas se publicó en 2003 y ahora pues el nuevo está ya en el horno prácticamente, ¿no? Bueno, pues es un atlas, como sabéis, pues que se plantea a escala estatal. Y recientemente ha salido también, por ejemplo, el atlas de aves reproductoras de Europa, ¿no? Es decir, pues al final estamos hablando de grandes territorios. Es cierto también que luego, por ejemplo, en el caso de España, pues sí que se han ido publicando atlas a nivel de comunidades autónomas, ¿no? Eso es cierto. En el caso de Euskadi, Euskadi como tal no ha tenido un atlas de aves nidificantes o solo de aves nidificantes nunca. Hubo un atlas en la década de los 80 que abarcaba vertebrados continentales y bueno, cogía aves y otros grupos. Bueno, era un atlas de los que se hacían por aquel entonces, de presencia-ausencia de especies en cuadrículas y ya está. Después, cuando se hizo el Atlas de 2003, no se hizo lo propio para Euskadi, y ahora sí que es verdad que desde Aranzadi estamos también elaborando el Atlas de aves nidificantes de Euskadi a una escala y con una precisión que hasta ahora no se ha hecho nunca. Va a ser un trabajo muy potente de referencia y bueno, en estos momentos estamos ya en la fase pues de redactar los textos y de las fichas de las especies, donde están participando un montón de autores, y este Atlas de Euskadi, pues probablemente el objetivo ya es que se publique durante el primer semestre del 2023. Andaremos ahí. No creo que lleguemos antes, pero en fin, está ya llegando, ¿no? A escala municipal, sin embargo, los atlas de aves nidificantes, pues podemos decir que en general brillan por su ausencia, ¿no? No ha sido habitual, digamos, pues bueno, abordar este tipo de trabajos a una escala geográfica tan pequeña, ¿no? Si nos remitimos ya a atlas modernos, y luego explicaré un poco qué se entiende por un atlas moderno de aves nidificantes, el primer atlas que hubo a nivel estatal fue el Atlas de aves nidificantes de Barcelona, que lo hicieron pues varias entidades catalanas, entre otras el Instituto Catalán de Ornitología, con el que nosotros solemos colaborar mucho también por muchos proyectos, y como veis pues es un atlas pues muy potente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una ficha de una especie donde, bueno, en los textos se describe cómo se distribuye en el municipio, se estima la abundancia, y varias cosas más, ¿no? Se habla de temas de conservación de esa especie a escala de municipio, o sea, no qué problemas tiene tal especie en todo el País Vasco, sino qué problemas tiene tal especie en Vitoria, ¿no? Bueno, y luego, como veis, hay varios mapas. No solamente nos limitamos a poner las cuadrículas donde detectamos la especie y donde no, sino que además pues se hacen estimas de abundancia, es decir, pues por ejemplo, número de parejas, ¿no?, en rangos de tal a tal que tenemos en distintas zonas del municipio, incluso modelos de distribución, ¿no?, que nos dicen la probabilidad de que esta especie esté presente en distintas zonas, ¿no? Que estos modelos, estos mapas complementan, digamos, los mapas de lo que podemos llamar datos brutos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque
la detectabilidad de las especies nunca es del 100% y puede ocurrir que en los censos tú vayas a una cuadrícula y no veas esa especie, pero esa especie sí estaba ahí. Los modelos nos ayudan a, digamos, completar el mapa y tener una idea más fiel a la realidad, ¿no? Porque nos dicen, bueno, pues que esta especie que igual aquí no se ha detectado, pero sin embargo pues hay una alta probabilidad de que esté y ese tipo de cosas, ¿no? Y al final los atlas modernos, si os fijáis, por ejemplo, en ese de Europa que he comentado o en el que va a salir ahora de España, en el que sacaremos de Euskadi, siempre van también mapas modelizados, ¿no? que son muy importantes. Bueno, este atlas, pues, como digo, fue el primero de este nivel a nivel estatal y fue el que nos inspiró para lanzarnos ya hace bastantes años. En 2016 surgió la idea y se puso en marcha en 2017, pues el Atlas de Aves Nidificantes de San Sebastián, ¿no? Que, si me pasas, Gorka, pues es este, ¿no? Es este. Este es un atlas moderno también, tengo que usar el micrófono por el tema del streaming, pero bueno, pues aparecen, como se ve ahí también, pues fichas de todas las especies nidificantes y, cuando se puede, pues no solo tenemos el mapa de datos observados, sino que luego hay modelos que nos dicen la probabilidad de presencia de una especie en el municipio, se estiman densidades por tipos de hábitats, o sea, cuántos individuos por kilómetro cuadrado tenemos en zonas de urbano duro, de urbano ajardinado, de bosques, de tal y de cual, ¿no? Y luego, pues se estima también la abundancia absoluta, es decir, al final hemos conseguido para el municipio de San Sebastián pues tener estimas cuantitativas de todas las especies nidificantes, dónde están, en fin, pues ya veis, ¿no? el trabajo que hay detrás de esto. Bueno, ¿y en Vitoria qué? Pues en Vitoria no es que partamos de cero, ¿eh? En San Sebastián sí que partíamos de cero. En San Sebastián nunca había habido un atlas de aves nidificantes a escala de municipio, ¿eh? Como mucho había habido inventarios, es decir, listados de especies, ¿no? Pues o reproductoras o en invierno y tal, pero puramente listados, ¿no? En Vitoria, sin embargo, pues ya en la década de los 90, como veis, son unos documentos que están colgados además en la web del ayuntamiento, ya se hizo un atlas ornitológico como se hacían entonces, ¿no? Es decir, es un inventario de especies y pues presencia y ausencia de especies por cuadrículas y tal, ¿no? Y esos atlas se quedaban ahí, ¿no? A ese nivel, que bueno, es lo que se hacía en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, venimos de aquí en el caso de Vitoria, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general, entonces, que planteamos para el Atlas de Vitoria? Bueno, pues elaborar un nuevo trabajo de aves nidificantes, teniendo en cuenta los nuevos criterios que se utilizan actualmente para hacer atlas, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? Pues el mapa de toda la vida, es decir, vamos a poner una cuadrícula en el municipio, luego veremos cuál, y vamos a poner para cada especie si está presente o ausente, en base a unos censos que se harán. Pues vamos a poder hacer mapas de cambio, porque tenemos el mapa el atlas del año 94, o sea, vamos a poder comparar para cada especie, en cada cuadrícula, si está presente hoy en día y si estaba o no Entonces vamos a poder ver la distribución de esas especies, pues cuáles han retraído su distribución, cuáles han aumentado, cuáles siguen más o menos igual, etcétera, ¿no? Eso, de alguna manera, pues se podrá hacer, ¿eh? Veremos luego. Y aquí es donde entra ya un poco lo nuevo, ¿no? Vamos a hacer también unos mapas de probabilidad de ocurrencia o, si queréis, de presencia. O sea, vamos a hacer esos mapas finos que nos van a dibujar para cada especie pues la probabilidad de que esté presente en distintas partes del municipio, que va a complementar, por tanto, la información de los mapas de datos observados. Y vamos a sacar también estimas de abundancia y densidades, que podremos hacerlo por zonas, por hábitats, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a saber cuántos individuos y esos individuos cómo se reparten también en el espacio,
pues tenemos de cada especie nidificante en el municipio. Bueno, no lo he dicho, pero si os fijáis siempre estamos hablando de aves nidificantes. Los atlas de ave, las aves, a diferencia de otros grupos animales, sabéis que son organismos que se mueven una barbaridad, ¿no? Entonces, si uno va a hacer un estudio de los anfibios de Vitoria, pues los anfibios de Vitoria están todo el año. Otra cosa es que haya una época adecuada para detectarlos, ¿no? Porque ahora están todos enterrados y tal, y no se mueven, no se ven. Pero son siempre esos, no hay tránsito, ¿no? En cambio, en el caso de las aves, tenemos las aves que crían en el municipio. Algunas de esas que crían luego se van en invierno y no están, por ejemplo, los vencejos. Después en invierno vienen algunas que no crían, ¿no? Que vienen del centro, del norte de Europa. Pues, por ejemplo, ahora aquí en estos carrizales de por aquí, de Salburúa y tal, habrá escribanos palustres que dentro de unos meses se van, ¿no? De unos meses o de unas semanas se van. Son bichos que vienen del centro de Europa, invernan aquí y luego se van. Y así, pues, un montón de casuísticas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno dice, voy a hacer un atlas de las aves de Vitoria, la pregunta es sí, pero ¿de qué aves? ¿De las que crían, de las que invernan, de las que están solo en paso, de todas? Entonces, cuando uno tiene que priorizar, porque al final los recursos son limitados, pues lo más importante y lo prioritario es fijarse en las aves que nidifican. ¿Por qué? Porque son los individuos que están garantizando la perdurabilidad de las poblaciones, de las especies, ¿no? Son los individuos que van a producir hijos, ¿no? Que van a generar descendencia. Entonces, a nivel de conservación, esos individuos, esas poblaciones son las prioritarias. Lo primero, ante todo, tenemos que saber qué especies nidifican en nuestra zona, porque a la hora de gestionar, etcétera, son las prioritarias, ¿no? Por eso, cuando hay que empezar por algún sitio, empezamos por aves nidificantes. Luego ya pues vienen los atlas de invernantes y otro tipo de cosas que en realidad, salvo alguna excepción, pues son más secundarias, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hablar ahora un poco me voy a meter ya en harina con el Atlas de San Sebastián, ¿no? Este proyecto se planteó para un periodo de 5 años, 2016-2020. Entonces, los censos, el trabajo de campo, se centró sobre todo en los 2 primeros años del proyecto, 2017-2018, pero al final se han recogido citas de todo este periodo que he dicho, 2016-2020. Entonces, toda la información que hay en el Atlas, aunque el trabajo fuerte se hizo en esos 2 años, en el 17-18, pues se ha cogido al final también el periodo 16-20, que por otro lado es el periodo de recogida de citas que se ha utilizado también para hacer el Atlas de Euskadi. Entonces vamos un poco a la par, ¿no? A la vez, y esto fue una experiencia muy positiva, muy interesante, el Atlas desde el principio, bueno, fue una propuesta de Aranzadi al Ayuntamiento le gustó mucho, desde el primer momento lo apoyó. Y la idea del Atlas era también no limitarse a un trabajo que iban a hacer unos técnicos y ya está, sino que trascendiera un poco a nivel municipal, ¿no? Entonces, abrirlo mucho a la ciudadanía, involucrar también a todos los agentes, en este caso, pues entidades ornitológicas o naturalistas que había en el municipio para que también participaran en el proyecto y movilizaran a su base social para participar en el proyecto. Entonces, a la vez que se hacían censos, se hicieron también un montón de cursos formativos, cursos pues, de iniciación a la ornitología, cursos más avanzados, cursos de identificación de aves por cantos, un montón. Pasaron por aquellos cursos cientos de personas y además apareció gente, ¿no? Porque al final, bueno, este mundo de la ornitología es pequeño y parece, ¿no?, que al final nos conocemos todos, que todos somos los 4 de siempre, ¿no? Te encuentras a uno en un sitio, otra vez en otro y tal. Y cuando hicimos estos cursos, vimos que se apuntó un montón de gente de los barrios, porque los cursos se fue por un montón de casas de cultura, por todo el municipio, etcétera. Gente nueva, ¿no? Gente que no había tenido nunca contacto pues o con Aranzadi o con otras entidades ornitológicas, pero que tenían interés por las aves y tal, y bueno, de ahí se creó una dinámica muy interesante que todavía hoy sigue, ¿no? Porque es gente que ahora, pues bueno,
bueno, ahora con la pandemia hemos parado bastante, pero hacíamos un montón de otras cosas ya al margen del Atlas, ¿no? Se generaron dinámicas muy interesantes y, como digo, pasaron cientos de personas. Entonces, esto fue una idea también muy interesante dentro del Atlas, que a la vez que se hacía el trabajo técnico, pues se impulsaba también el conocimiento por las aves dentro del municipio y bueno, la creación de este tipo de dinámicas, ¿no? Después el Atlas, luego si queréis podéis echarle un vistazo, le he traído ahora con los libros, se hicieron unas ilustraciones nuevas, específicas para el Atlas, ya lo veremos luego, y luego cada especie tiene un fondo y esos fondos son distintas partes del municipio. Entonces, bueno, fue una manera también de un valor añadido del Atlas, de, bueno, de tener unas ilustraciones de alta calidad y bueno, todo esto también se metió. Hay una parte, la parte sí que es más fea, pero que al final casi es la más importante o de las más, y es que después todos esos datos hay que analizar, o sea, hay que filtrarlos, hay que revisarlos, hay que analizarlos y eso lleva un montón de tiempo. Era nuestro primer Atlas también a este nivel, entonces, bueno, pues al final tuvimos que aprender también algunas cosas. Hemos trabajado, bueno, se ha trabajado con, por ejemplo, Luisma Carrascal del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que controla un montón de estadística y tal, pues ha formado parte del equipo y de hecho es uno de los coautores del trabajo. Bueno, aquí hubo un montón de horas, no os imagináis cuántas, de análisis, tal, más luego toda la redacción de fichas y todo el rollo, ¿no? Y al final, pues el año pasado, pues ya se entró en maquetación, se editó y se presentó en octubre, ¿no? Y nos presentamos pues con este Atlas a escala de municipio, que digamos, es el segundo Atlas moderno y el primero de Euskadi, obviamente, que se hace a este nivel en todo el Estado, ¿no? Porque teníamos el de Barcelona y ahora tenemos este, ¿no? No hay nada parecido que sepamos, vamos, en ninguna otra ciudad, en ningún otro municipio a nivel estatal, ¿no? Bueno, bien, una cosa importante, como he dicho, es que el proyecto desde el comienzo trató también de ser aglutinador, es decir, no quisimos ponernos nosotros ninguna medalla, la idea fue nuestra, nosotros hemos asumido toda la coordinación del proyecto y el peso, pero desde el principio se buscó el apoyo y complicidad del ayuntamiento, de tal manera que el ayuntamiento también asumió el proyecto como propio, como una de sus líneas de trabajo importantes dentro del Departamento de Medio Ambiente, y luego, como he dicho, pues se colaboró con todas las entidades que en la escala municipal, ¿no? Todas o la mayoría, pues tenían algo que decir a nivel de ornitología, ¿no? La sección de ornitología del Club Vasco de Camping, la Sociedad Ornitológica Ugacha, Itxasenara, que es una sociedad ornitológica de Guipúzcoa, y el grupo local de SeoBirdLife, ¿no? Y luego participó también la Fundación Cristina Enea, que su función es hacer tareas más de divulgación y de educación ambiental a escala municipal. Es una fundación muy vinculada al ayuntamiento, ¿no? Entonces, toda la parte de difusión y, bueno, pues mantener un poco el aspecto divulgador del proyecto mientras se ejecutaba, pues también ahí estuvo involucrada esta fundación. Bueno, como he dicho, ¿cómo se planteó? Pues San Sebastián es un municipio más pequeño que Vitoria, bastante más pequeño, porque el tamaño de Vitoria es una barbaridad, es como medio Álava casi, ¿no? Casi no, pero en fin. Entonces, aquí se planteó una red, una cuadrícula para hacer los muestreos de 500 por 500 metros. O sea, es una cuadrícula finísima. En cada uno de estos cuadraditos se hicieron censos, ¿no? A esta escala. Claro, es una escala, pues eso, ¿no? de municipio. Tú no puedes plantear esta cuadrícula para hacer el Atlas de aves nidificantes de Euskadi, ¿no? Que se está haciendo a 5 por 5 kilómetros. Claro, si cogemos 5 por 5 kilómetros y metemos eso aquí, pues es que nos salen 4 cuadrículas y ya nos hemos ventilado casi media ciudad, ¿no? Entonces tienes que escalar, digamos, el esfuerzo de muestreo al tamaño del municipio, ¿no? Y luego, bueno, la peculiaridad de que San Sebastián
tiene estas 3 islas, ¿no?, que son municipio, pero quedan fuera del polígono principal, ¿no? Bueno, ¿de dónde sacamos los datos? Pues de los censos estandarizados se diseñó un protocolo de muestreo estandarizado, donde por tanto tienes controlado el tiempo que se dedica a buscar aves dentro de cada celda. Después, en algunos grupos de especies o especies también se hicieron censos específicos, porque no se censan bien con el protocolo estándar, digamos. Por ejemplo, se hicieron muestreos de aves nocturnas, que sé que además aquí estáis haciendo también, de vencejos, y luego las aves coloniales tipo gaviotas, cormoranes moñudos o garza real, pues también se censaron específicamente, ¿no? Entonces, bueno. Y luego, por supuesto, todas las citas que teníamos en el portal Ornito Euskadi, que como sabéis pues es el portal que más citas de fauna recoge a nivel de Euskadi, lo gestionamos también nosotros, y también nos llegaron un montón de comunicaciones directas al departamento, ¿no? O sea, mails, o oye, que he visto tal especie en tal sitio, todo eso también pues se iba recogiendo, ¿no? Entonces, bueno, aunque para hacer los modelos solo se pueden utilizar los censos estandarizados, y esto limita un poco el número de especies para las cuales vamos a poder hacer esos mapas tan chulos, ¿no?, tan finos, es un tema estadístico. Sin embargo, esos mapas ya de datos de presencia y ausencia aglutinan la información que viene de todas estas fuentes, ¿no? O sea que al final todo suma, todo vale, todas las citas que se producen durante el periodo de cría, vengan de donde vengan, pues acaban en el atlas, ¿no? Luego unas se usan para unas cosas, otras para otras, pero al final todo suma. Y por tanto también, y el mensaje que se daba incluso en los cursos, es que cualquier aportación era válida, ¿no? Incluso un gorrión que has visto en no sé qué cuadrícula, pues porque igual lo más probable es que en esa cuadrícula ya esté detectado el gorrión, pero igual no. Entonces, pues todo suma, ¿no? Incluso alguna gente de los cursos que ya tenían cierto nivel entraron también a participar dentro de los censos estandarizados, igual asignándole cuadrículas más fáciles, pues más urbanas, donde las especies que te van a salir pues van a ser muchas menos y las más habituales, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia positiva también en ese sentido. Bueno, lo que comento, ¿no? Los censos, por tanto, se hizo, hubo un equipo de profesionales, porque si no hay manera de cubrir semejante número de cuadrículas, y, por ejemplo, dentro de los censos estandarizados, unos son los que llamamos cualitativos, que es detectar especies, y otros son cuantitativos, se cuentan individuos, y ya tenía una metodología muy, bueno, pues más exigente, más avanzada a nivel técnico, y eso se hizo solo con profesionales, pero participaron un montón de voluntarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, pues tenemos los asistentes a uno de aquellos cursos que se hicieron, y algunas de estas personas pues tenían ya nivel suficiente, incluso nivel muy alto, como para asignarle cuadrículas para censar, ¿no? Bueno, ya lo bueno de estos proyectos es que en poco tiempo empiezas a tener ya cierta cantidad de datos, y ya después del primer censo, digamos, oficial de 2017, pues ya se pudo hacer una rueda de prensa y, bueno, pues ya informar sobre cómo iba el proyecto a nivel de municipio, ¿no? Para mantener un poco también, pues, por un lado, la moral de la tropa alta, para que vean que ese trabajo de campo de primavera pues va dando frutos, van saliendo cosas, se están haciendo cosas, ¿no? No va a un cajón y ya está. Y, bueno, pues mantener un poco el pulso del proyecto y el interés, ¿no? Y tuvo un impacto bastante muy potente en los medios, salió en un montón de, vamos, en toda la prensa que se consumía a nivel municipal, ¿no? Entonces, pues bueno, en poco tiempo también pues el proyecto funciona, ¿no? Se creó también, y está activa todavía, una página web del proyecto que viene a ser la versión virtual digital del Atlas. Tú entras se creó un logotipo y todo del proyecto, tú entras en atlas.eus y estás viendo una cuadrícula del municipio de San Sebastián, y pinchas en cada cuadrícula y te sale
la lista de especies nidificantes que tienes, ¿no? Entonces, bueno, con un mapa y tal, o sea, y luego cada especie pues lleva unos textos a modo de ficha, no son los textos del libro, son otro tipo, pero incluso se han colgado pues cantos y cosas así que también ayudan a la identificación y bueno, eso está. Entonces, bueno, fue una manera también de, desde el principio, o desde más o menos el principio, pues la información que iba viendo se iba ya colgando también en la web del proyecto, en el atlas virtual, digamos, ¿no? Esto tiene la ventaja, tiene la desventaja de que no tiene cierto tipo de informaciones que aparecen en la monografía, pero en cuanto a datos de presencia-ausencia por cuadrículas, pues se va actualizando periódicamente, ¿no? Y ahora, bueno, de hecho vamos a pasar a una cosa más avanzada y estará casi en tiempo real, ¿no? Porque la idea ya es vincular las citas que tenemos en Ornito con una serie de filtros que garantizan que la información que se va a mostrar es solo de aves nidificantes, pues que eso se vea en tiempo real en la web del proyecto, ¿no? Bueno, que es un poco también la idea que tendríamos para la versión digital del Atlas de Vitoria, ¿no? De tal manera que si alguien en época de cría pues detecta una especie que en el Atlas está viendo que no está en esa celda, pues mete la cita en Ornito y automáticamente, pues, o al día siguiente esto se refresca y ¡pum!, y aparece, ¿no? Entonces es una manera también de hacer que el Atlas esté vivo y esté al día, ¿no? Esté actualizado continuamente. Bueno, las ilustraciones, como digo, pues nos costó encontrar ilustrador, pero bueno, al final ya pudo ser. Y lo bonito es que cada especie pues tiene un fondo de una parte del municipio. Están los fondos, no he puesto los ultraclásicos, pero bueno, están fondos que cualquier donostiarra pues los puede identificar, pues de que si del parque tal, del ayuntamiento, del Palacio de Miramar, de no sé qué, del Peine de los Vientos, y luego otros que, bueno, son más anónimos, ¿no? Porque cuesta a veces, pues como si aquí pones, no sé, ¿no?, el pico mediano y pones ahí unos bosquecillos y tal, y joder, pues igual no lo reconoces, pero bueno, son todos los sitios, en cualquier caso, pues partes del municipio. Al final hay un anexo, además, donde se explica también cada fondo qué sitio es, ¿no? Es una manera de vincular también a las especies con el territorio y que la gente identifique que en esos sitios puede ver esas especies, porque eso sí que se ha hecho, ¿no? O sea, no ponemos un búho chico en medio de la Plaza Guipúzcoa, ¿no? O sea, está en un sitio donde tú podrías ver esa especie. Entonces, bueno, se hizo también un poco ese ejercicio y bueno, ha gustado mucho. Bueno, aquí voy a explicar muy por encima. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa de presencia-ausencia, típico mapa de Atlas de toda la vida, de gorrión común, ¿no? Hay algunas celdas pues que las tenemos vacías. El vacío en estos mapas puede ser por dos cosas, o porque la especie está y no la hemos encontrado, o porque la especie no está, ¿no? Si una especie tiene muchos vacíos, ya nos está dando una pista de que realmente es una especie escasa, ¿no? O sea, es muy difícil que se nos haya colado en tantas cuadrículas, ¿no? Bueno, aquí coincide que efectivamente estas zonas donde no se detecta gorrión es posible que en algunas cuadrículas haya, pues algún caserío que pueda haber y tal, pero todas coincide que son cuadrículas superforestales y sin población, ¿no? Sin casas o con muy pocas casas. Entonces, pues bueno, esta especie, tú coges este mapa y dices, vale, está en todo el municipio, ¿no? Bien, nos vamos al mapa modelizado y la cosa cambia un poco. Entonces, este mapa nos da mucha más información. Aquí no se ve bien, porque aquí hay unos gradientes que tiran a rosita y aquí no se aprecia bien. Pero este mapa nos está diciendo que en realidad esta especie, aunque esté en todo el municipio, se asocia claramente a zonas urbanizadas, ¿no? O sea, se asocia a las casas, ¿no? Entonces, al final, el juego de los dos mapas pues, nos da una idea mucho más precisa, más detallada de cómo se distribuye esta especie a escala municipal, ¿no? Porque no es lo mismo decir que el gorrión está en toda la ciudad y punto, a decir, sí, está en toda la ciudad,
pero la probabilidad de encontrarte un gorrión aumenta enormemente cuando te vas a zonas con mucha casa, ¿no? O sea, es una especie vinculada a los edificios. No, y se ven incluso matices, porque si os fijáis, esta zona de aquí de San Sebastián, este sería el centro-centro de la ciudad. Y si veis, no está en rojo intenso, es un rosa más clarito. O sea, que es una especie que, aunque se vincula a edificios, cuando entramos en un urbano duro, con solo casas, la especie no es tan, o sea, la probabilidad de encontrarla no es tan alta. Este mapa puede interpretarse también como una abundancia relativa, ¿no? Incluso aquí, este es el Boulevard de San Sebastián y este es Alderdieder, que son esos arbolitos que hay en el Paseo de la Concha. O sea, cuando entra algo de arbolado, otra vez aumenta la probabilidad de que haya gorrión, ¿no? O sea que es una especie vinculada claramente a las edificaciones, pero parece que necesita un poco de verde, ¿no? Cuando nos vamos a urbano duro, no es baja esa probabilidad. O sea, estos mapas nos dan muchos matices y mucha información que el otro mapa pues no nos lo da, ¿no? Luego, además, no lo he puesto aquí, pero esta especie lleva una tabla asociada también con cuántos gorriones por kilómetro cuadrado tenemos en urbano duro, en urbano ajardinado. Entonces también se ve dónde la especie es más abundante, ¿no? Y dónde menos. Bueno, estoy terminando ya. ¿Cuántas especies han salido? Bueno, tenemos 90 más 1. Pongo más 1 porque el 1 es la única especie exótica que tenemos en el municipio. Son todas especies autóctonas, pero salió una parejita de Leiotrix piquirrojo, que es antes se llamaba ruiseñor del Japón, es un bicho muy bonito, la verdad, pero bueno, es exótica. Entonces, en el noreste de Guipúzcoa hay bastantes citas de esta especie, muchas fuera de época de cría, pero cada vez hay más citas en época de cría. Y este en concreto pues fue un caso de una pareja que se detectó en uno de los censos, y al repetir el censo en esa cuadrícula otra vez estaba, o sea que era, bueno, eso para nosotros es una nidificación probable, ¿no? Porque has visto una pareja en el mismo sitio, espaciado en unas cuantas semanas, y bueno, es probable que criaran o que lo intentaran o andaban por allá, ¿no? Está entrando la especie y ya veremos qué pasa a futuro, si acaba de entrar o no, porque están ahí que sí, que sí, no. No parece que la población esté aumentando claramente, pero bueno, es lo que ha salido. Y luego, pues lo que he comentado, la especie más abundante que ha salido es el gorrión. Hay 27.800 gorriones individuos estimados, y el rango de error, porque esto es muy importante cuando se dan estimas de abundancia, no es decir que tengo 28.000, sino cuál es tengo una probabilidad al 95% de que la población de gorriones de San Sebastián esté entre 20.400 y 37.700, ¿no? Alguien diría, joder, pues es un poco matar moscas a cañonazos, ¿no? O sea, el error es un poco amplio. Bueno, es un poco amplio, pero estamos viendo perfectamente en qué magnitud nos movemos, ¿no? En una magnitud que va entre pues 20.000, casi 40.000, la media andaría por ahí, ¿no? Y lo más probable es que la verdad, digamos, se sitúe en torno a la media, ¿no? En torno a esos 28.000. Esto luego, a largo plazo, pues nos permitirá, cuando repitamos el atlas, ¿no?, comparando también estos rangos de error, pues ver si la población de gorriones ha subido o ha bajado, ¿no? Porque esta es la pregunta del millón de siempre. ¿Y entonces hay más gorriones que antes o hay menos? Porque hay menos. Pues no lo sé, no lo sabemos. No lo sabemos porque es la primera vez que se hace este tipo de trabajo en el municipio. Entonces, que en el pasado igual hubo más gorriones, pues puede ser, pero son todo percepciones subjetivas, porque hasta ahora no se ha hecho un censo estandarizado hace 20, hace 40, hace 50 años que nos permita ahora comparar para ver si hay más o menos gorriones dentro del municipio, ¿no? A partir de ahora podremos hacerlo. Y las otras siguientes especies, casi con lo mismo, con 10.000 ejemplares cada uno,
pues son el petirrojo y el mirlo, ¿no? Y de ahí para abajo. Entonces, si sumamos todo, es decir, si la más abundante son 28.000, luego nos vamos a 10.000, 10.000, y de ahí ya baja mucho. Carboneros creo recordar que eran como 4.000 y algo, herrerillos 1.000 y pico. Pues bueno, hay más personas que pájaros en el municipio de San Sebastián, porque somos 180.000 habitantes, ¿no? Porque igual alguien dice, joder, 28.000 gorriones es una barbaridad. Joder, una barbaridad. ¿Y 180.000 personas? No son tantos, no son tantos. No son tantos. Si empezamos a ver, ¿no?, cuántos gorriones por cuadrícula y tal, a nivel de densidades y tal, no, son valores que no son en realidad tan altos. Bueno. Luego, por supuesto, y esto pasa mucho en ecología, lo habitual es que, por lo menos en nuestros ecosistemas de por aquí, ¿no?, lo habitual es que tengas unas pocas especies muy abundantes y un montón de especies poco abundantes, ¿no? Entonces, la lista de especies raras, especies que tienen pocos individuos, es bastante larga, ¿no? O sea, ahí en el Atlas, y saldrá aquí también, como si en el Atlas de Euskadi hay un montón de especies que realmente pues, no tienen tantos individuos, ¿no? ¿Cuáles son las escasas? Pues bueno, por un lado las rapaces, va de suyo, ¿no? O sea, a escala municipal tú nunca vas a tener muchas rapaces, ¿no? La más abundante es el ratonero común, no me acuerdo cuántos salen, pero luego hay bichos, pues como el milano real ha salido una pareja, de abejero europeo creo recordar que 2, águila calzada también se estima 2, 3 territorios. Muchas de estas son estimaciones, además, un poco de brocha gorda, porque no se ha hecho un censo específico, ¿no?, un muestreo específico de este tipo de bichos, muy complicados de censar. Entonces, bueno, pues, pero por lo menos sabemos por dónde estamos, ¿no?, de cara luego a futuro. Otras escasas, pues en el caso del municipio, muchas acuáticas, ¿no? La colonia de garzas reales de San Sebastián, pues no llegaba a 10 parejas y el último año del Atlas además desapareció porque los bichos se mudaron a otra zona del río Oria y ya está. Pero bueno, ha estado ahí y es posible que vuelvan a futuro, ¿no? Zampullín común, pues San Sebastián es un municipio sin grandes lagos ni lagunas, entonces las poquísimas parejas que hay, contadas con los dedos de una mano, pues están en las balsas de un golf, ¿no? Y ya está, y están ahí. Avión zapador, pues es súper escaso también. Hay una pequeña colonia en Lasarte, que no es San Sebastián, pero uno de los nidos entra dentro del municipio. Entonces tenemos una pareja, pero ya lo metemos. Gavión, tenemos una pareja. Tenemos una pareja que además entró o sea, el gavión está colonizando poco a poco la costa vasca, empezó a criar en Vizcaya, en la isla de Izaro, donde lleva ya varios años. Publicamos hace poco con Aitor Galarza un trabajo donde se describe todo el proceso de colonización de este bicho. Está en Munive, se puede descargar, desde el 2000, ¿no? Entonces la pareja que hay en San Sebastián empezó a criar en la isla. Ha estado fracasando durante años porque es un sitio que en verano aquellos, pues es la avenida, está lleno de gente, molestias por todas partes, y al final han aprendido y se han mudado a una zona donde está la colonia de gaviotas inaccesible y tal, y ya han criado bien. Bueno. Y luego Cormorán moñudo, las colonias más importantes de Guipúzcoa están en unos acantilados, que es municipio de San Sebastián, pero bueno, es una especie en cualquier caso pues escasita, ¿no? Y luego hay otras más. Y luego, ya para terminar un poco, las que han salido, que hay muy poco, y aunque no tenemos datos numéricos, por lo que he dicho antes, sí que hablando con distintos expertos y pues gente que conoce el municipio y tal, son especies que se nos van, se nos van como se están yendo de Euskadi. Alcaudón dorsirrojo han salido súper pocas parejas, muy pocas, creo recordar que son menos de 10. Este es un bicho pues que antes paseabas por todas las campiñas de alrededor del municipio y lo veías sí o sí, y hoy hay que ir a buscarlo, Golondrinas, pues idem, muy vinculadas a las pocas explotaciones ganaderas que quedan, pero ya son muy pocas.
y también es un bicho pues que cada vez hay menos. El gorrión molinero, poquísimas parejas en 2 núcleos, y este bicho, la tendencia es igual en todos. O sea, este bicho, si seguimos así, se va a extinguir de Euskadi en cuestión de nada. O sea, igual es ahora mismo la especie más amenazada o de las más, a nivel de Euskadi. Este bicho se extingue. Hay poquísimos, y lo que hemos visto en San Sebastián se refleja también en el Atlas de nidificantes de Euskadi. O sea, es increíble cómo este bicho está desapareciendo. Alcotán, ha salido alguna pareja, es verdad que es un bicho difícil de detectar, además hay que censarlos muy tarde porque andan con pollos en agosto y cosas así. Pero bueno, hablando también con expertos, pues con Íñigo Zubiregoitia y tal, sí que parece ser que es un bicho que también cada vez hay menos, y mochuelos, pues hemos encontrado una pareja en todo el municipio. Y antes también, pues en los caseríos y esto parece ser, por lo menos en Guipúzcoa, el mochuelo es un bicho también que está mal. Como veis, son todo pues especies ligados a campiña, pero una campiña muy abierta, con mucho prado, con algo de seto y poco árbol. Entonces, si uno mira una foto de Guipúzcoa en los años 50, pues es todo un prado inmenso, cuesta encontrar árboles y hoy hay bosque por todas partes. Entonces, bueno, ese cambio en los usos del territorio que está habiendo y el aumento del bosque y tal, pues a estas especies les va mal, ¿no? Más luego, claro, en el caso de San Sebastián, toda la periferia, digamos, del núcleo urbano puramente, pues está sometida a una presión muy alta de cambio, ¿no? O sea, se crean polígonos industriales y por tanto se quita campiña, muchos caseríos dejan de funcionar como granjas y se convierten en villas, ¿no? Porque esas personas pues ahora ya no viven del campo, sino que trabajan en una oficina o en la universidad o donde sea, ¿no? Pero no viven del campo, entonces está habiendo también, y ese tipo de cambios en las zonas periféricas a una gran ciudad, entre comillas, pues es, yo creo que mucho más acusado que igual en zonas más rurales, donde todo esto pues sigue otros ritmos, ¿no? Bueno. Luego, y ya para terminar, al final del Atlas hay unos capítulos más un poco de conservación, de síntesis. Como tenemos al final en qué cuadrículas está cada especie, pues es de suyo estimar el número de especies por cuadrícula, ¿no? Y por tanto tenemos un mapa de riqueza de especies a nivel municipal que nos permite saber un poco por dónde andan los tiros. Y luego, en el caso de las especies amenazadas, se puntúan las distintas especies amenazadas que tenemos según aparezcan como en peligro de extinción o vulnerable y este tipo de categorías en distintos listados de especies amenazadas, y luego, en función de cuáles de esas especies tenemos en las distintas cuadrículas, pues a eso se le da un valor, eso está explicado en el Atlas, y nos salen, digamos, cuáles serían las zonas prioritarias para la conservación en el municipio en función de que hay especies amenazadas, ¿no? Entonces, pues bueno, estas 3 cuadrículas de aquí, que salen como las más, pues son zonas de campiña, donde ha aparecido pues Milano real y bueno, algunas otras especies y tal, algunas zonas del río, pues donde aparece chorlitejo chico, que está como vulnerable en el catálogo vasco, bueno, el zampullín, que también aparece como rara en el catálogo, las colonias de cormorán moñudo y tal, y bueno, pues salen al final las zonas del municipio, digamos, que serían como lo más importante, ¿no? Con los sesgos y los peros que puede haber, que también se explican, porque al final pues, un atlas nunca es perfecto, entonces igual hay zonas que no se han podido muestrear con igual intensidad, no en el caso de censos estandarizados, pero sí luego en el reporte de datos adicionales, ¿no? Pues aquí seguramente va a haber muchas más citas de Salburua y su entorno, que de no sé qué zona, que igual está pues allí, ¿no?, súper lejos y no va nadie y no hay citas de especies que igual están ahí, que son raras, pero están ahí y nadie las ve. Entonces, bueno, esas cosas también se tienen en cuenta y a la hora de explicar e interpretar el mapa, pues se comenta y se pondera y tal, ¿no? Bueno, y ya volvemos a Vitoria y yo con esto ya voy terminando.
¿Y por qué entonces el Atlas de Vitoria, ¿no? Que ya lo hemos comentado en realidad un poco antes, ya se ha dicho. Pues un motivo, no tiene, hay muchos, un motivo es no perder el tren, ¿no? Ya lo hemos comentado. Este municipio es referente a nivel de Euskadi en verde, en biodiversidad, con todo el anillo verde que tenéis, toda la historia y la tradición que tenéis a nivel de conservación del patrimonio natural. Y ahora que este tipo de atlas, ¿no? pues van a ser cada vez más frecuentes, nosotros mismos desde Aranzadi pues los estamos impulsando, acabamos de sacar el de Donosti, pues bueno, no queremos tampoco dejar atrás al final a la capital del territorio, ¿no? y con todo lo que eso significa. Tenemos la ventaja de que tenemos un atlas anterior y por tanto nos va a permitir hacer ya ciertas comparativas. Esto, por ejemplo, en Donosti no se ha podido hacer y es una cosa muy interesante. Y bueno, ha pasado el suficiente tiempo como para plantearnos ya hacer esa comparativa, ¿no? Por supuesto, el Atlas va a aportar un montón de información nueva, por un lado, actualizada por otro, y esto al final, de cara a quienes luego tienen que gestionar el patrimonio natural del municipio, pues es información básica, ¿no? Esto va de suyo. Y luego, bueno, Vitoria es un municipio enorme, con un montón de territorio, que tiene mucho peso a nivel de tamaño dentro de la provincia y, bueno, pues que tengamos un atlas tan fino, ¿no?, a esa escala, pues es bueno también para Álava, porque buena parte de Álava es Vitoria, ¿no? Y aquí hay especies que son también prioritarias para la conservación a nivel autonómico, pues hay pico mediano y tal, y bueno, todas las especies ligadas a los humedales que hay dentro del municipio y otras tantas, ¿no? Y bueno, y luego lo que queráis añadir, porque en realidad hay muchos motivos para justificar un trabajo de esta ambición por un lado y magnitud en cuanto a lo que nos espera por delante, ¿no? Pero bueno, cada uno que añada lo que quiera, porque en realidad… ¿Cómo está previsto un poco el calendario? Porque tengáis una idea, bueno, la parte de cursos, fomentar un poco, sobre todo, bueno, los que sepan o tengan cierto nivel para especializarse más y los que quieran aprender desde cero, pues también, pues meterlos sobre todo los 2 primeros años. Los censos también, los censos se hacen en primavera, el objetivo es meterlos en la primavera de este año y la primavera del año que viene. Tendremos ahí un colchoncillo por si acaso en el 24 que nos permitiría hacer algún censo adicional si nos hemos quedado cortos, pero bueno, en principio no. Los análisis ya podemos empezar desde el año 23, por lo menos a depurar datos, filtrar, revisar y que todo esté bien, pero en realidad ya lo gordo, lo potente, sería el segundo semestre del 23 y primero del 24. En cuanto eso termina, casi en paralelo, se empieza ya con la redacción de las fichas de especies y bueno, la maquetación, pues eso ya se verá en su momento, pero sería ya a lo largo del 24 y luego a lo largo de todo el proyecto, pues distintos hitos de difusión, de comunicación y tal, pues para que también la ciudadanía vaya teniendo noticias de cómo va esto, ¿no? Porque si no son proyectos pues que bueno, duran lo suyo y parece que no se hace nada, ¿no? Y bueno, pues hay mucho trabajo detrás, muchos hitos y yo creo que es interesante también que en cada momento pues ir reportando cómo va la cosa, ¿no? Bien, esto es el objetivo en cuanto a calendario. Como he dicho, Vitoria es súper grande, entonces nos vamos a ir a una cuadrícula de 1 por 1, no vamos a mostrar a 500 por 500 metros, porque si dividís cada una de estas por 4, pues esto es una locura que no hay quien lo coja. Igual se puede plantear, ya veremos, meternos a esa escala en la parte más urbana del municipio, en lo que sería la ciudad exclusivamente, ya lo veremos. Y no voy a hablar ahora de protocolos y tal, porque a primeros de febrero, el día 7 creo que es,
o 23. Bueno, en febrero, ya no me acuerdo las fechas. En febrero ya habrá una sesión exclusiva para explicar ya cómo se va a hacer los censos estandarizados, etcétera. Eso está abierto a que participe todo aquel que quiera participar. En esencia es el mismo protocolo que se ha usado en el Atlas de las Nidificantes de Euskadi. Entonces, pues bueno, hay cuadrículas de 1x1 de aquí que ya están hechas, del Atlas de Euskadi, y las aprovecharemos. Y bueno, pues el resto habrá que ir haciendo, ¿eh? Y nada, por mi parte nada más. Si tenéis ahora dudas, comentarios y demás, pues aquí estoy a vuestra disposición. Gracias, Juan. Yo creo que tenemos un rato, si os parece, o si alguien se ha quedado con alguna pregunta por hacer, para poder dedicar estos minutos a que Juan nos pueda resolver dudas. Yo creo que al final el trabajo en Donosti ha sido magnífico, enhorabuena, Juan, y que el trabajo en Vitoria puede ser factible desarrollarlo. No obstante, yo la primera que te digo ahora mismo, y aunque ya lo sabes, es que da miedo ese mapa, ¿no?, que has ubicado ahí del municipio de Vitoria con tantas cuadrículas de 1x1. ¿Somos optimistas? Sí. A ver, lo bueno de esto es que partimos ya con la experiencia del Atlas de San Sebastián, incluso a nivel de plantear ciertos protocolos dentro del trabajo de campo y luego incluso de los análisis, hasta de la calidad de los mapas y tal. Pues como todas este tipo de cosas se aprende también de los errores y bueno, o sea, va a ser un Atlas, digamos, en cuanto a calidad un poquito mejor que este, porque ya sabemos por dónde hay que mejorar algunas cosas que aquí no es que estén mal hechas, pero que todavía tienen margen de mejora. Las cuadrículas, bueno, pues ya veremos qué acogida tiene. Siempre contamos también con el comodín y el apoyo de que luego podamos tener profesionales que se ocupen de cierto número de cuadrículas. Así que, bueno, no hay que tener miedo. Parecen muchas y son muchas, pero bueno, hay 2 años. Si alguna cuadrícula se queda sin censar, tampoco es un problema. Para eso se modeliza también. Entonces, pues bueno, yo lo veo, en fin, lo veo posible. Si cuentas el número de cuadrículas, más o menos anda la cosa un poco parecida a las que había en San Sebastián de 500 por 500. O sea que, bueno, tampoco... Creo que igual también uno de los principales retos que tenemos aquí es la superficie forestal. Vitoria-Gasteiz, ¿no?, 300 kilómetros cuadrados, pero verdaderamente tiene un 42%, creo, de superficie forestal y potente, ¿no?, desde los 515 metros hasta los 1000 y poco, ¿no?, el Monte Pagogán. Miedo a meternos en el bosque. ¿Cómo ves ese aspecto a la hora de enviar, ¿no?, censadores a una superficie boscosa, llámese un hayedo, llámese un robledal, llámese el encinar en Badalla, donde tengamos que buscar los límites de una cuadrícula de 1x1? Bueno, los límites, a ver, por partes. Primero, el proyecto va a estar abierto a todo el que quiera participar, pero sí es importante que las personas que participen sepan identificar especies, ¿no? Porque en un atlas de nidificantes el observador potencialmente tiene que ser capaz de detectar cualquier especie que esté por allí, ¿no? Entonces, si yo sé identificar pues petirrojos, carboneros y mirlos, pero con este grupo ya ando un poco mal y tal, pues igual esa persona no puede comprometerse a hacer una cuadrícula, porque vamos a perder especies, seguramente especies algunas más raras o más escasas, y luego vamos a tener huecos
que nos van a dar una imagen un poco falseada de lo que tenemos en el municipio, ¿no? Entonces, eso lo primero, o sea, tenemos que ser honestos con nosotros mismos a la hora de valorar si nuestro conocimiento está a la altura de poder detectar todas las especies o el 95% de las especies que pueda haber en la cuadrícula a la que voy, ¿no? Entonces, no es lo mismo una cuadrícula alrededor de la catedral que irte a no sé qué bosque con roble de no sé cuántos y que vas a tener ahí un porrón de especies, muchas más y tal, y igual pues andas más. Entonces, pues bueno, eso es lo primero. Y en cuanto al censo en las cuadrículas, bueno, en San Sebastián también tuvimos ese problema. Hay cuadrículas que son inmuestreables porque o no tienes un camino que llegue hasta la cuadrícula, o es una pendiente del copón que luego es no sé qué roque. Bueno, pues ese tipo de cuadrículas se quedan fuera. Se quedan fuera. Abarcar el 100% del territorio, tenemos que admitir que eso nunca es posible. Nunca es. Entonces, se trata de abarcar todo lo que se pueda, pero asumiendo las limitaciones de ese tipo de cuestiones logísticas, ¿no? Luego, bueno, el bosque, en realidad nuestros bosques, en fin, están llenos de pistas, de caminos, de sendas, entonces buena parte del bosque sí va a ser transitable y en el peor de los casos, pues igual desde un camino haciendo un poco de campo a través entras ya en la cuadrícula, porque estamos hablando también de cuadrículas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿no? Pero eso es cuestión de ir viendo y de ir ajustando también en fin, con los observadores y etcétera. Y luego en función de lo que podamos cubrir o no cubrir con voluntarios, pues tiene que haber luego pues como se hizo en San Sebastián, o sea, un mix de. Es decir, este tipo de atlas no son abarcables si solo se hacen con profesionales, porque no hay quien pague esto, ¿no? Y tampoco suelen ser abarcables si solo se hacen con voluntarios, ¿no? Porque pues muchas veces no hay gente suficiente, un voluntario puede coger unas pocas cuadrículas, pero en un porrón, ¿no? Entonces, pues bueno, se trata al final con ese objetivo de cubrir el mayor número posible de cuadrículas, pues buscar la mejor solución, la solución óptima para censar. Pero en fin, lo hemos hecho en Donosti, lo hemos hecho en Euskadi también. Bueno, pues porque no va a salir. En fin, hay que pensar en positivo también. Es verdad que no partimos con el atlas hecho ya, ¿no? Ya está, ya lo tengo. Mira, fulano, mengano, ya lo. No. Pero bueno, pues como todo en la vida, ¿no? El que abre la persiana del bar en enero, pues tiene que currarse todo el año hasta cerrarla en diciembre, ¿no? No abre la persiana en enero con ya todo vendido y ya está, ¿no? Pues esto es un poco, salvando las distancias, pero es un poco eso, o sea, hay confianza y seguro que va a salir participación de voluntarios y tal, pero vamos, seguro que se consigue, sí. Estupendo. No, gracias, porque yo creo que hay que ser francos, ¿no?, con estas dos situaciones. Entonces era importante también el poder darte voz para responder estas preguntas con el fin de que la gente lo entienda, ¿no? Sí, si surgen problemas, porque a veces en la vida surgen problemas, pues ya los solucionaremos. O sea, para eso estamos también, ¿no? No se esperan, pero en fin, confianza en ese sentido en la capacidad del equipo también para gestionar y pilotar un proyecto de esta naturaleza. Vamos. Estupendo. Adelante. Pues eso igual Gorka te responderá mejor que yo, porque. Bueno, sí, se tienen estimaciones en el entorno de una media de 135 especies en el municipio, ¿no? Fijaros, al final son 91 las que habéis sacado, sí, 90 más una, como antes has colocado. Son 40 más, alguna más que. Efectivamente, sí. No son tantas, ¿no?, para la superficie que duplicamos, ¿no?, como municipio, ¿no?, en comparación con Donosti.
Sí. Sí, 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 puedes hacer unas cuantas. Sí, para los que están viendo en streaming han preguntado por asignación de cuadrículas. Entonces, bueno, en la sesión que habrá en febrero se va a explicar bien el protocolo y se explicará también cómo se va a hacer esto de la asignación, ¿no? Incluso ya esa fecha estará abierta la posibilidad ya de... tenemos que ahora ver, bueno, esto se va a gestionar entre Ataria y nosotros. El peso de la gestión ya de la asignación de cuadrículas pues lo llevamos nosotros. Tenemos que ver, tenemos que atar ahora en los próximos días, tenemos una reunión pendiente, pero lo más probable es que se vaya a una estrategia de, en fin, si participas, pues te coges una cuadrícula de 5x5 y por tanto todas las de 1x1 que hay adentro, ¿no? O cosas de este tipo. Igual en zonas más pobladas donde pueda haber más, pues lo previsible es que haya mucha gente que quiera la ciudad de Vitoria y alrededores y poca que quiera irse hasta, ¿no?, hasta Casa Cristo. Entonces, pues bueno, en zonas donde haya más, digamos, voluntarios dispuestos a censar, pues ahí sí que igual pues puedes asignar las cuadrículas una por una, pero en otras zonas lo propio es que te cojas un paquete de muchas cuadrículas y hagas todas esas, ¿no? Porque si no también es un jaleo, ¿no? Si tú te coges esta y esta y el otro esta, pues, al final... Y luego es lo que dices, cuando empiezas a hacer el censo, los censos, habrá censos cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos serán menos y esos igual estarán más profesionalizados porque son un poco más complejos y tal. Pero los otros son muy fáciles. O sea, es estar una hora en una cuadrícula de 1x1 y en esa hora detectar todas las especies que puedas, como puedas, ¿no? Por oído, por vistas, tal. Entonces es patear bien la cuadrícula, conocerla de antemano y estar ahí una hora mirando todo. Entonces, en una mañana puedes hacer 4 cuadrículas sin ningún problema, porque empiezas por una, pam, 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 sigues, pa, 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 y te haces 4 muy rápido, ¿no? En 4 horas, si empiezas desde que sale el sol, pues bueno, en la cuarta hora ya baja un poco la detectabilidad, pero bueno, como estos censos se hacen 2 veces, pues bueno, luego cuando vuelvas otra vez, pues mira, la que dejaste para cuarto lugar en el primer censo, pues la haces la primera en el segundo, cosas de estas. Pero sí, sí, sí. ¿Alguna preguntita más? Bueno, todas las dudas, ¿no?, se irán resolviendo, efectivamente. Como bien ha dicho Juan, este próximo mes de febrero volveremos a encontrarnos aquí con el fin de ser un poco más ya puntillosos a la hora de ir explicando cuál es la metodología concreta. Y eso nos da pie, pues, a invitaros a todas y a todos a que os animéis a participar, a que verdaderamente es un trabajo colectivo, que se puede, como bien ha dicho Juan, a pesar de las preguntas incidentes, ¿no?, o incidentosas, Sí. ¿no?, que te he lanzado yo, pero que buscamos, ¿no?, la colaboración de toda la sociedad, vitoriana, con el fin de conseguir, ¿no?, tener un atlas nuevo para el municipio de Vitoria-Gasteiz, referente, como bien ha dicho Juan, y sobre todo colectivo, que creo que es una de las cuestiones más importantes y que verdaderamente debemos de seguir manteniendo a estas alturas, ¿no?, de este siglo XXI. Sí, no lo he dicho, pero los censos, el protocolo empieza en el 15 de abril. Entonces hay tiempo todavía para explicar bien las cosas, para asignar cuadrículas, para que la gente se lo piense, os lo penséis, si queréis participar. Y luego insistir también en esa otra parte de reporte de citas, digamos, casuales, ¿no? Que alguien dice, pues no me veo para coger una cuadrícula, pero sí me apetece estar buscando bichos y pues muy bien, muy bien. Todos esos datos se usan. Entonces se trata también de meter luego las citas en Ornito directamente, con códigos Atlas, porque las cogemos ahí directamente, ya están con sus coordenadas y tal, y va todo directo al Atlas. Y si no, también pues facilitarlas a Ataria o a nosotros. En fin, ya habilitaremos todos los canales
habidos y por haber para que nos llegue la información, pero eso, sí que, hombre, llamamiento a participar con las cuadrículas, porque es un poco el corazón del Atlas, ahí está el trabajo gordo, pero todo lo demás también vale, o sea que al final todo el mundo puede aportar, ¿eh? Muy bien, pues si os Gracias. parece, ¿no? Cerramos. Gracias a todos y a todas por haberos acercado a esta tarea y gracias a ti, Juan, Gracias por a ti. haber venido. Muy bien. Un abrazo. Vale. Estupendo, sí. A ver ahora. La abogada de 25 personas, ¿no? Charla. Eso, bueno, A ver. una buena salida, ¿no? Buena impresión de salida, por lo menos. A ver. Ahora la cuestión a trabajar. Bueno, gracias. ¿Qué sale? Moncho. Ahora estás.